Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a crear una API REST con Spring Boot desde cero. Bien, y para esto, para dar nuestros primeros pasos en el desarrollo de servicios REST con Spring Boot, vamos a necesitar descargar en este caso Spring Tools, que es el IDE que nos va a ayudar a ser más productivos al momento de desarrollar nuestro servicio. Tenemos tres opciones. En este caso tenemos Spring Tools 4 for Eclipse, Spring Tools 4 para Visual Studio Code y para THEIA. Bueno, entre todos estos, por gusto personal, yo voy a escoger el de for Eclipse. Lo único que voy a hacer es descargarme el de Windows 64 bit. Pero como yo ya lo tengo instalado, no necesito descargarlo, ¿ok? A ustedes cuando lo descargan les va a aparecer un jar y cuando le dan doble clic al jar, pues sencillamente les va a instalar una carpetita en la ruta donde se encuentra el jar. Una carpetita similar a esto, se las muestro aquí, Spring Tools. Y una carpeta similar a esto, con este contenido. Entonces dentro de ello vamos a encontrar el IDE de desarrollo. Yo le voy a dar doble clic. Cuando está abriendo el IDE de desarrollo, que es Spring Tools, les va a pedir, bueno, a mí ya no me pide porque yo en este caso ya estaba, o sea, ya he usado el IDE, así que no me va a pedir, pero usted le va a pedir que creen un espacio de trabajo. Yo el espacio de trabajo lo tengo aquí, lo tengo en mi documentos y lo tengo en la carpetita llamada Spring Workspace, ¿ok? Aquí ven una carpeta .metadata, pues es la carpeta que ha creado porque referencia esta carpeta, este Spring Workspace, como un espacio de trabajo para mis proyectos de Spring. Listo, entonces yo aquí tengo dos proyectos, vamos a crear uno nuevo. Es muy sencillo, vamos a ponerle Spring Started Project, ¿ok? Y para crearlo es muy sencillo, miren, me aparece el service URL. Yo lo voy a dejar tal cual. Luego vamos a ponerle en tipo Maven. En la versión de Java le ponemos 8, el packaging le vamos a poner jar y el lenguaje en Java. Ok, aquí en grupo le podemos poner, por ejemplo, con .pruebas. Aquí en nombre también le cambiamos a pruebas. Yo voy a ponerlo así. Luego vamos a ponerle, por ejemplo, pruebas probando mis APIs. Vamos a ponerle una descripción cualquiera. No es necesario, pero yo la pongo. Y en paquete vamos a poner tal cual, con puntos pruebas. Ustedes pueden poner cualquiera, yo lo estoy poniendo como una especie de dominio. Y bueno, en backup le ponemos con punto prueba, ya, porque esto va a ser la base. Desde aquí van a arrancar todos los paquetes, por ejemplo los paquetes del DAO, del model, los paquetes del, en este caso del REST, ¿no? De nuestro endpoint. Esto ya, si por ahora no lo entienden bien, esto lo voy a explicar ya cuando el proyecto esté creado, ¿va? Entonces vamos a darle next. Y aquí nos va a pedir que añadimos nuestras dependencias, ¿ok? Cuando Spring va a crear el proyecto, va a crearme una estructura, ¿no? Donde van a estar ubicados los paquetes, van a estar ubicados algunas carpetas, ¿no? Dentro de paquetes. También van a estar ubicados, por ejemplo, el pom.xml, archivos de configuración, o sea, cuando va a crear el proyecto va a venir con todo eso. Y en el pom.xml exactamente vamos a tener que añadir las dependencias que vamos a utilizar para el proyecto. En este caso, los más importantes, bueno, aquí en la parte superior me salen los que yo más uso, ¿no? Que es tal cual todos los que vamos a utilizar para poder desarrollar nuestra API REST. Vamos a utilizar los 5, ¿no? Le vamos a dar clic a los 5 y ya está. Bueno, si a ustedes, por ejemplo, el IDE es nuevo, no les va a aparecer. Entonces vamos a buscarlo aquí. Por ejemplo, yo quiero el H2 Database. Vamos a poner H2 Database. Y ahí me aparece, ¿ven? SQL. Y así lo voy buscando cada uno de ellos. Le doy clic y acá me va a aparecer los seleccionados, ¿no? Entonces le vamos a dar Next. Por si acaso el Spring Boot version que está aquí no lo muevan. Déjenlo tal cual les aparece. Vamos a darle Next. Y aquí le damos Finish. Ok, otra cosa es que les comento que tienen que tener instalado Postman para poder testear nuestras API REST. O también pueden buscar en Google, hay una gran cantidad de online que pueden testear también las APIs. Ok, o si no, descarguense un software como Postman, que es un poco más cool y además un poco más profesional, ¿no?
Luego también tiene que tener una base creada. Yo tengo, por ejemplo, tengo una conexión llamada server local pruebas y ahí es donde voy a crear mi base. ¿Ok? Vamos a crearlo ahora. Vamos a ponerle new database y aquí le vamos a poner un nombre de la base de datos. Yo le voy a poner el nombre del... Aunque ya tengo una base de datos pruebas, creo que no la uso, la vamos a eliminar. La elimino y la vuelvo a crear por una razón. Ahora le voy a explicar. New database pruebas. Listo, vamos a darle OK. Y como ven, la base de datos ya se ha creado correctamente. Vamos a Spring Tools. Esto no lo estoy utilizando. Vamos a ver si se elimina. Y si se eliminó. Bueno, entonces aquí ven que ya ha creado nuestra carpeta del proyecto llamado pruebas. Si lo abro, pues ahí está. Tiene un contenedor donde van a estar todos nuestros paquetes. Esto va a ser, como bien dije, el paquete base. Luego tenemos este llamado src main resource, que lo que hace es guardarnos un application properties. Dentro de ello vamos a aplicar las configuraciones, ¿ok? Como por ejemplo, acá podemos hacer, no sé, poner el puerto que queremos que arranque nuestro proyecto. También la configuración de nuestra base de datos, que sí o sí lo vamos a hacer, ¿ok? Y bueno, podemos hacer la configuración en general, ¿ok? Luego tenemos el POM XML, donde vamos a ubicar todas las dependencias que hemos añadido, ¿no? Por ejemplo, aquí ven el Data JPA, el Started Web, el DevTools, el Database, el MySQL Connector, el Starter Test, ¿no? Bueno, esto ya no es una dependencia, ¿ya? Entonces, todo esto está aquí en el POM, ¿ok? Entonces, lo siguiente que haríamos vendría siendo configurar nuestro Application Properties. Vamos a configurarlo y para esto ya tengo un bloc de notas en donde tengo ya configurados. Es cuestión de que copien y peguen nada más. Y aquí yo tengo todo configurado, ¿ok? Vamos a explicar. Por ejemplo, el Spring JPA Database es el nombre del gestor de base de datos. Yo en este caso estoy trabajando con MySQL. Estoy trabajando con MySQL, yo le pongo que va a ser MySQL. Esto no es que tú le vas a poner el nombre que en este caso tú quieras ponerle. Por ejemplo, tú intuyes que es MySQL y el nombre es tal cual. Esto lo tendrían que buscar en la documentación de Spring, ¿ok? Porque no porque yo trabaje con Postgres le voy a poner Postgres y ya está. O sea, tal vez puede tener otro nombre. No digo que no lo tenga, pero pueden inducir al error poniendo un nombre que están intuyendo, ¿no? Entonces es mejor buscarlo en la documentación cómo está definido esto. Entonces yo le pongo MySQL, o acá mismo, miren, creo que, sí, miren, acá les dice, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Mongo. Bueno, no me dice, ya. Pero aquí ustedes pueden ver, o si no en la documentación, tan sencillo. Entonces yo como estoy utilizando MySQL, pues le referencio a MySQL, ¿no? Ahora, el Spring JPA Show SQL, bueno, esto nos ayuda simplemente a ver lo que está consultando. O sea, la consulta SQL que hace Spring, ¿no? Lo vamos a poder ver en la consola. Eso es un DDL, sencillamente, y se le pone update. Generalmente cuando se trabaja ya en proyectos reales, el update ya no va, ¿no? Esto está en desarrollo. Entonces esto tú tienes que ponerle none cuando lo despliegas a producción. Luego tenemos el driver class. Bueno, ese es el driver del JDBC de MySQL, que eso también lo tienes que buscar en la documentación dependiendo del gestor de base de datos que estás trabajando, ¿no? Yo como estoy trabajando con MySQL, si también estás desarrollándolo con MySQL, pues simplemente copias y pegas todo lo que está acá, ¿ok? Luego tenemos el Spring Data Source URL, que sencillamente es la URL donde está ubicado nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo localhost 2.3306. El 3306 es el puerto que por defecto arranca nuestro gestor de base de datos MySQL. Y el localhost porque es en el local. Si es que en caso tuvieras un gestor de base de datos, en este caso, o tuviera MySQL remotamente, pues tendrías que poner la IP pública, ¿no? 1.9, o sea, no sé, 1.80 o lo que te dan, ¿ok? Lo que sea tu IP. Pero como yo estoy trabajando en local, pues simplemente le pongo localhost / y le pongo el nombre de nuestra base de datos. Aquí, bueno, está con otro nombre. Aquí yo le tendría que poner pruebas, que es el nombre de mi base. Y esto lo copian tal cual, ¿ok? Esto es para que no les dé un error, ¿ok? Y lo copian tal cual. Ahora, acá tenemos Spring Data Source Username y Spring Data Source Password. Bueno, esto sí es evidente, ¿no? Esto es el root
y esta es la contraseña, ¿no? O sea, el nombre de usuario y la contraseña. Y listo, esto es toda la configuración que se va a hacer para lo que es la conexión a la base de datos. Luego tenemos el paquete principal, se podría decir que es el com.pruebas, donde vamos a tener una clase, y esta clase tiene una notación llamada Spring Boot Application y tiene un método main. Esta clase es la clase que va a arrancar nuestro proyecto, ¿ok? Así que no hay que moverle nada aquí, o sea, no es necesario moverle. Así que simplemente lo guardamos, lo cerramos. Ahora, recuerden que yo les había dicho que este va a ser el paquete base, porque de aquí va a arrancar. ¿Okay? O sea, quiere decir que cuando nosotros creemos otro paquete, ¿okay? Así es como yo la forma en la que lo desarrollo. Por ejemplo, ponemos com.pruebas y ponemos un punto. ¿Ok? O sea, com.pruebas, punto, y le ponemos ya el nombre o sea, un nombre que va a hacer referencia a lo que tenemos dentro de ese paquete. En este caso yo voy a tener los modelos. ¿Ok? Podemos ponerle models o model, yo lo voy a poner singular. Y ahí ya va a hacer referencia que aquí solamente va a estar guardado todos los modelos. Ahora vamos a crear otro paquete de la misma forma. Pruebas punto. Y le vamos a poner el DAO. O sea, quiere decir que aquí solamente van a estar todos los DAOs, ¿no? Todas las interfaces del DAO. Y le creo otro paquete donde me diga con punto pruebas punto, y aquí le digo que van a estar todos los archivos REST. ¿Okay? Entonces esto sería una estructura básica de nuestro proyecto de Spring. Tendríamos el DAO, el model y el REST. ¿Okay? Recuerden que en el model Spring va a hacer referencia a todo lo que vendría siendo nuestras entidades de base de datos. Mejor dicho, Spring toma como una entidad que hay en una base de datos a una tabla. ¿Okay? Es la explicación más sencilla. Y luego dentro del DAO van a ver todo lo que es nuestra lógica. ¿Okay? Por aquí es como nuestro controlador. Ya es donde va a pasar toda la lógica que vamos a estar implantando, ¿no? Luego tenemos con pruebas.res. Esto va a ser como la vista, porque aquí es donde vamos nosotros a crear rutas para poder hacer la petición a nuestro servidor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ponemos, no sé, tenemos una URL con obviamente un método, mejor dicho, un método público con una URL en específico, y nosotros queremos hacer una petición de tipo post, ¿no? Si queremos hacer una inserción, pues automáticamente va a llamar al DAO y dependiendo del model, ¿no? Entonces esto es una arquitectura que maneja Spring. Ahora lo que vamos a hacer, el primer paso de todo, ya una vez creado, pues vamos a crear un modelo. Yo le voy a crear el modelo persona y listo. Ahora, lo siguiente vendría a ser iniciar nuestro servidor de aplicaciones. Esto me olvidé de mencionarles que cuando ustedes se descargan Spring Tools, automáticamente ya viene con un servidor de aplicaciones. ¿Dónde lo encontramos? En la parte inferior, al lado izquierdo, va a haber un panel llamado Boot Dashboard. En ese Boot Dashboard van a ver un pequeño botoncito diciendo local. En este caso porque estoy trabajando en mi local. Le vamos a abrir y van a ver que ahí van a estar todos los nombres de sus proyectos. Van a su proyecto en específico, yo en este caso es pruebas, le vamos a dar clic derecho y voy a darle a Restart. Esto lo que va a hacer es que me va a iniciar mi proyecto, ¿no? Y el servidor de aplicaciones por defecto, ustedes no tendrían que hacer ninguna configuración, para nada, pues en este caso es Tomcat, ¿ok? Y me está diciendo que está ingresando al 8080. Entonces si yo me voy acá, por ejemplo, al localhost, ¿no? 8080, vieron que ya arrancó mi servidor, pero obviamente me sale con un error porque yo no he definido ninguna ruta. Entonces, esto vamos a guardarlo, por ejemplo, ¿no? Esta persona, y ya está. Ahora, con nuestro proyecto en marcha, con nuestra primera entidad creada, pues ya podemos arrancar sin interrupción.
Listo, ya tenemos también la configuración del Application Properties, así que no hay ningún problema, todo está bien configurado. Le damos X y listo. Ahora, hemos creado nuestro primer modelo, ¿no? Nuestra primera entidad, que Spring lo conoce como entidad. Hemos creado ya, se llama persona, pero para Spring eso es una clase Java. ¿Okay? Esto no, tú no le estás diciendo, mira Spring, esto va a ser mi entidad por el simple hecho de que va a estar dentro de este paquete, ¿no? De este paquete llamado com.pruebas.mode. No, a Spring necesita decirle que esto va a ser una entidad para que pueda hacer la persistencia de datos en algún momento. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente ponerle una notación. A Spring le vamos a decir que esto es una entidad con una notación. Y esta notación obviamente se pone con arroba y le vamos a poner la notación llamada entity. Así es, va a llamar a entity de javax.persistence y ya está. Entonces ahí ya le hemos puesto la etiqueta entity. Si lo guardamos, miren lo que va a pasar. Va a arrancar el proyecto pero me da un error. Este error es un error típico. Porque como ya Spring ha reconocido que esta clase persona, ¿no? Va a ser una entidad, ¿no? Ahora ya se convierte, esto ya se convierte en una entidad en la base de datos, pero de un error, ¿por qué? Porque cuando el proyecto arranca, automáticamente lo que está haciendo es hacer una persistencia a la base de datos. Y está creando, o sea, está intentando Spring crear con este nombre, está intentando crear una tabla en la base de datos. Pero no lo puede hacer porque tú no le has puesto un identificador único. ¿Ya? Entonces lo que debemos de hacer es ponerle un identificador único, que es el primary key, para nosotros poder crear correctamente nuestra base de datos. Si ahora mismo me voy a mi base de datos y me voy a tabla, le doy a refresh, no me aparece nada. Lo que vamos a hacer es ponerle un primary key que va a ser de tipo entero, ¿no? Un ID, lo voy a guardar y miren la magia de Spring. Ven que aquí pueden ver lo que ha hecho Spring, el trabajo que hace Spring, y me dice que ha creado una tabla de persona con un ID que es de tipo entero y es primary key. ¿Ok? Entonces, si yo voy aquí, abro, ya puedo ver mi tabla de persona creada. Entonces, esto es lo que hace sencillo trabajar con Spring, ¿no? Hace que esto sea un poco más productivo. Vamos entonces a poner las demás características, pero antes explicándolo siempre. Vamos, por ejemplo, cuando yo pongo un integer ID, esto en nuestra base de datos ya se convierte en una columna. Miren, si yo le doy doble clic aquí, ya me sale como un ID, que es un primary key. Entonces, si yo le doy aquí una anotación llamada column, Spring automáticamente me reconoce que esta línea que le vas a poner aquí va a ser una columna. Y para eso tú tienes que darle un tipo, ¿no? Cuando haga la persistencia va a tener que guardar con un tipo de dato. Ya, entonces yo le voy a decir que esto va a ser un nombre. O sea, el nombre de la columna va a ser nombre, ¿no? Nombre de la persona. Y le voy a poner la siguiente anotación llamada column. Y lo mismo, vamos a ponerle string apellido. Esto va a ser también uno de tipo string apellido. Y le vamos a poner una edad. Y en edad también le vamos... No, este es un integer, ¿no? Vamos a ponerle edad integer. Aunque no es lo apropiado porque integer cuando son datos enteros en la base de datos se recomienda ponerle cuando va a hacer un cálculo, ¿no? En este caso la edad no me sirve para nada. Pero bueno, vamos a ponerle entero. Vamos a generar sus get y setters. Vamos a encapsularlo todo. Porque recuerden que estamos poniéndolo de tipo privado. Y si nosotros queremos acceder en algún momento cuando estemos en nuestro DAO o en nuestro res, pues no vamos a poder. Por eso es que le creamos los get y setters. ¿Ya? Entonces esto le creamos. Voy a poner aquí getters and setters. Y listo, ya está. Entonces, si se dan cuenta, vuelve a cargar nuestro proyecto y aquí me dice que ha agregado las siguientes columnas, tanto apellido, edad y nombre. Vamos a la base de datos y como ven, ahí ya ha agregado correctamente, ¿no? Entonces, ahí tienen. Listo, ahora, lo siguiente
ya es cerrar model. En model ya no vamos a tocar nada. Lo siguiente ya sería trabajar con el DAO, ¿no? Vamos a ir a nuestro paquete DAO. Vamos a crear una nueva clase y se va a llamar persona DAO. Ay, perdón, lo escribí mal. DAO con mayúscula. Rename field, sí, vamos a... Ya acá se cambia automáticamente. Bien, ahora, a Spring también esto lo va a tomar como una clase normal. Para Spring que tú le digas, bueno, que esto va a ser un DAO, o un controlador, ¿no? Como le quieran llamar, pues a Spring tú le tienes que decir ya no por una anotación, sino le vas a decir que esto va a ser una interfase. Y lo más importante es decirle que va a extender del JPA repository. ¿Okay? Esto lo que nos va a traer es los métodos por default que tiene Spring. Para cuando nosotros hagamos, por ejemplo, tenemos unos registros en nuestra base de datos, pues tal vez yo quiero mostrar todos los registros que tiene mi base de datos, pues el JPA repository pues tiene todos esos métodos por default y tú ya no necesitas crear, ¿no? Hacer tus consultas desde cero porque ya lo tiene. O sea, aquí en el DAO tú simplemente aprovecharías para crear tus consultas más específicas, ¿no? Que no los tiene el JPA repository. Entonces aquí sencillamente le vamos a poner el nombre de nuestra entidad, que se llama persona y está dentro de nuestro paquete model. ¿Okay? Vamos a poner aquí, por ejemplo, aquí dice de dónde está viniendo. Y luego le tenemos el ID. Aquí vamos a poner la clave primaria. La clave primaria es de tipo, integer. Por ende acá le ponemos el tipo de la clave primaria. Vamos a guardarlo. Va a correr de nuevo nuestra aplicación sin ningún error. Y listo. Y ya está. Por ahora es todo. ¿Okay? Es dejarlo ahí. Y ahora pasamos ya al último, ¿no? Al último paquete, que ya es donde define cómo vamos a estructurar nuestros servicios. O sea, cómo van a ser accedidos, mediante qué método, mediante cómo se van a llamar, por ejemplo, cada método que está por dentro, ¿no? Que no lo ve el usuario. En este caso el usuario simplemente le damos acceso con una URL y simplemente va a cumplir la función que nosotros vamos a poner allí. Entonces como nombre le voy a poner lo mismo persona, pero con la diferencia que vamos a poner persona.rest. Le vamos a dar finish y aquí sí ya tendremos que poner anotaciones también, porque Spring también lo toma como una clase normal, ¿no? Entonces existen dos anotaciones que vamos a poner, ¿no? Aquí. En realidad existen más, por ejemplo cuando queremos hacer una consulta, cuando queremos consumir un servicio desde JavaScript tenemos que poner un cross origin, ¿ya? Entonces pueden existir más anotaciones, pero para fines de este video vamos a usar solamente dos. Una de ellas se llama el REST controller. Con el REST controller le vamos a decir que este es un archivo REST, ¿no? Una clase REST. Ok, y con esto ya Spring lo reconoce como tal. Entonces lo siguiente sería decirle a Spring que esto va a tener una ruta principal. Entonces, como yo le digo que esto va a tener una ruta principal? Ruta principal me refiero que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro localhost, ¿no? Aquí nuestro localhost 8080, para poder acceder a esta petición, ¿no? Yo tengo que ponerle, por ejemplo, una ruta principal. Por ejemplo, mi proyecto se llama pruebas. Entonces, de pruebas ya van a venir muchísimas más anotaciones, ¿no? Rutas. Subrutas se podría llamar, porque de prueba parte todo. O sea, de pruebas yo voy a reconocer que estoy trabajando solo con personas. O inclusive, aquí podríamos poner personas. ¿Ok? Y aquí yo ya podría poner el nombre del método. Por ejemplo, listado. Y yo ya sé que estoy listando solo personas. Entonces es por ello que aquí se le reconoce como una ruta principal. Entonces si tú tienes, por ejemplo, otro REST que se llame... A ver, ¿cómo te puedo...? A ver, ya, sobre todos los países que tiene la persona. O sea, pónganle que hagamos una relación entre persona y una entidad país.
Entonces, eso se relaciona y obviamente una persona tiene un país, ¿cierto? Pero nosotros queremos listar solo el país. Entonces tenemos que crear un archivo res para la entidad país, ¿cierto? Y para esto entonces le podemos poner simplemente acá país y listado. Entonces con esto ya sabemos que nos va a listar todos los países. Entonces es importante siempre mantener esa manera de desarrollar, ¿no? Para que se nos haga como una buena práctica. ¿Ok? Y cosa que tengamos todo ordenado. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a poner un request mapping. Y aquí le vamos a poner la URL principal, ¿no? La ruta principal. Vamos a ponerle personas, ¿ok? Tal como estábamos hablando. Yo generalmente cuando estoy desarrollando, pues le pongo un B1 para hacer una versión de mi... ¿Cómo les digo? De mis APIs. Por ejemplo, le pongo así, B1 y le pongo slash persona. Pero bueno, vamos a ponerle simplemente con fines de este video como personas. ¿Ok? Y lo siguiente sería hacer una inyección de dependencias. ¿Ok? Cuando hacemos una inyección de dependencias es que vamos a inyectar el DAO. Porque recuerden que en el DAO va a estar toda nuestra lógica. Como este persona DAO extiende JPA repository, por ahora no vamos a necesitar, en este caso, crear métodos propios. Porque JPA repository tiene todo lo que necesitamos para hacer un CRUD muy sencillo. Entonces, por ende, yo simplemente voy a ponerle una notación llamada AutoWired. Y AutoWired lo que va a hacer es inyectar, ¿no?, como dependencia a persona DAO. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle private, porque solamente voy a poder va a poder ser accedido desde persona res. Y vamos a ponerle el nombre, ¿no? Tal cual, persona DAO. Importamos, no se olviden de importar esto. Genial. Vamos a ponerle persona DAO aquí. Y listo. Con esto ya estamos haciendo una inyección de dependencia. Ya está. Ahora, lo siguiente sería trabajar con nuestros métodos HTTP. Solicitud. Vamos a poner al servidor. Bien. Cuando nosotros hacemos una solicitud al servidor, lo vamos a hacer mediante un método. ¿Ok? Miren, vamos a irnos a Postman. Vamos a abrir una ventana. Y como ven, tenemos todos estos métodos. Postman nos habilita todos estos métodos. ¿Okay? ¿Podemos hacerlo uso? Sí. Va a depender de qué tipo de proyecto estemos desarrollando para poder hacer uso de todos estos métodos. Con fines de este video vamos a utilizar solamente 4, que es un CRUD básico, ¿no? Que es get, post, put y delete. ¿Okay? O sea, vamos a hacer un CRUD que es eliminar, listar, ¿no? En este caso crear y actualizar de todos los registros que tengamos en nuestra base de datos. Entonces ese es el objetivo de este video, ¿ok? Y para eso pues debemos de saber, ¿no? Primero, por qué método vamos a hacer la solicitud, ¿ok? Entonces les muestro que no solamente los métodos que les estoy mostrando aquí en el video, pues son los que existen. Existen todos estos, ¿no? Como patch, copy, hit, options, link, ¿no? Purge, log, todos estos. Entonces vamos a comenzar a hacer eso. ¿Ya? Vamos a poner primero el primer método. El primer método se llama get. Get puede venir, en este caso vamos a poner así. Get puede venir, ¿ok? Como un estado 200. ¿Ya? Cuando le dice ese estado 200, quiere decir que la petición se ha realizado correctamente. Ahora, puede venir con un estado 500. Cuando le sale un 500, vamos a ponerle sea get, sea post, sea put, sea delete. Estos 4 métodos primordiales para hacer el CRUD pueden venir con estos estados: 200, 400 o 404. O sea, estos estados, ¿por qué se les llama así estados? Porque es el estado en el cual el servidor te devuelve la respuesta. O sea, la respuesta del servidor te va a devolver con un estado. Por ejemplo, si tú le haces un post y ese post llega a fallar, pues el servidor te devuelve en un estado. Por ejemplo, si hay un error de lógica de parte nuestra, pues te va a devolver con un 500. Quiere decir que la programación que hemos hecho, o sea, la lógica que está en nuestro DAO, tal vez de una consulta, pues está mal, ¿no? Y tendremos que revisarla. Entonces sucede un error 500, ¿ya?
Luego tenemos el 404, que en este caso es cuando hemos escrito mal tal vez alguna ruta o algo hemos escrito mal. No es nada de lógica, o sea, es para que ustedes de frente digan, ah, ya, vamos a revisar las rutas, ¿no? A ver qué está algo mal, pero ahí no se puede meter en la lógica. Entonces, para eso sirve identificar los estados correctamente. Y el 200 es porque todo está genial. Ha hecho lo que nosotros le hemos dicho que haga. O sea, si le hemos puesto un get que va a ser un listado, no sé, de todas nuestras personas que hay en la base de datos, va a venir con un estado 200, entonces me debería demostrar por qué está correctamente. Lo mismo para delete, para put y para post. ¿Listo? Esta es una pequeñísima teoría, se podría decir, de los estados y de los métodos de HTTP. Listo, entonces arrancamos a crear aquí en res esos métodos. ¿Ok? Entonces, el primero que vamos a hacer va a ser el post. Porque vamos a insertar nuestros registros en nuestra base de datos que está vacía, está limpia. Entonces, para eso también tendremos que ponerle una anotación, decirle a Spring que un método que vamos a crear va a ser de tipo post. Entonces, primero vamos a crear el método, de tipo público, void porque no me va a retornar nada, y le vamos a poner guardar. Ya, un toque, acá se me ha movido la configuración del teclado. Listo. Entonces, yo le estoy diciendo que este método va a ser public void guardar y se va a encargar de hacer la inserción de nuestro registro a la base de datos. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer ese guardado? Pues bueno, para eso hemos inyectado pues, el DAO, ¿no? Hemos inyectado esto y lo vamos a tomar aquí. Recuerden que este persona DAO les había dicho que tenía ya métodos definidos que a nosotros nos va a servir, ¿no? Entonces vamos a ponerle un punto y podemos ver todos los métodos que tiene, en ese caso, nuestra persona DAO. Nuestra persona DAO tiene un count, tiene un delete all, delete by ID, o sea, tiene todo lo que nosotros podemos utilizar cuando estemos desarrollando lo básico. Así que en persona DAO yo voy a utilizar para que me guarde el método save, ¿ok? Aquí está. Y save me pide una entidad, o sea, me pide un entity. Y este entity obviamente en Java es un objeto. ¿Ok? Entonces, como aún yo no he puesto mi objeto como parámetro, pues lo vamos a borrar. Ya, me sigue dando el error, no hay problema. Pero bueno, lo importante es que ya hemos estructurado el método. El método es este. Miren, el método para guardar es este. Y como les decía, ¿cómo nosotros vamos a decirle a Spring que este método, ¿ok? Este método en específico, primero, este método es una petición. Entonces le vamos a decir con la anotación llamada get, es post, ¿qué tanto? Post mapping. Y con post mapping le estamos diciendo que esto va a ser un método, ¿ok? Un método de nuestro servicio. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo le designamos en este caso una ruta en específico? Porque recuerden que cuando yo voy a guardar, ¿ok? mi registro, pues yo le tendría que poner una ruta en específico, porque todos no pueden entrar a personas y hacer lo mismo, ¿no? Es ilógico. Entonces yo le tendría que poner aquí en guardar, le tendría que poner, vamos a ponerle guardar también, no hay problema, guardar. Y listo. Entonces, ¿cómo yo accedo a esta petición? Pues sencillamente ponemos localhost 2.8080 /personas /guardar. Y así ya le paso mi objeto para que pueda insertar en la base de datos. Bien, entonces quiero que quede claro esta parte. O sea, con post mapping lo que estamos haciendo es definir que va a ser una petición post, ¿no? Le estamos agregando una ruta. Por ende, esto va a ser así, miren, localhost, o sea, nuestra URL, nuestra URI va a ser así, personas, guardar, así está definido, ¿no? Esto es la ruta principal, personas, y guardar está aquí. Entonces, tendríamos que definir, como bien dije, aquí una ruta en específico, porque no todos van a entrar a persona y van a hacer lo mismo. Entonces, es ilógico, siempre ponemos una ruta en específica. Yo le he puesto guardar, ¿ya? Entonces así es como va a quedar nuestra URI. Ahora, lo siguiente sería pasarle como parámetro el objeto, ¿no? Entonces esto ya es, por ejemplo, ponerle una anotación.
Cuando nosotros guardemos en Postman, ¿dónde está Postman? Aquí está. Cuando nosotros guardemos un objeto de tipo post y pongamos la URL acá, no copié la URL, a ver, déjenme ver. Dale que copio la URL, la copio y ustedes miran, pero ¿dónde exactamente guardo? Bueno, en el caso de Postman, ¿dónde exactamente lo guardo? Pues el registro, sencillo. Cuando nosotros trabajemos con API REST, esto va a ser guardado, ¿ok? O sea, va a ser recibido en un objeto JSON. Entonces, para yo, en este caso, poner un objeto JSON, lo que tendría que hacer es irme aquí a las pestañas, irme a Body, y en Body me encuentro con Raw. Le damos clic, y aquí en la parte derecha tenemos una palabrita que dice text, le vamos a dar clic, y nos va a abrir una serie de JSON, ¿no? De JSON, JavaScript, text y todas estas palabritas. Vamos a ponerle JSON. Y dentro de esto, como el cuerpo, le podemos pasar ya nuestro objeto JSON. Pero aquí surge una duda. Si yo estoy pasándole, ¿ok? Si yo estoy pasándole un objeto JSON, ¿cómo es posible que cuando yo ejecute este método, ¿no? Cuando yo ejecute este método y me intente guardar, ¿cómo es posible que un objeto JSON me guarde en la base de datos? Porque recuerden que esto es Java. En Java no estamos definiendo, o sea, estamos definiendo un objeto sí, pero no un objeto JSON. Entonces, Spring tiene una notación para eso. A Spring tú le vas a decir, aquí como parámetro, le vas a decir, pásame la entidad. Entonces la entidad se llama persona. ¿Ok? Hasta ahí, todo bacán. Recuerden que siempre tiene que importar del paquete donde hemos definido. ¿Ok? Hasta ahí todo bacán. Vamos a ponerle un nombre. Recuerden que este nombre pueden ponerle como ustedes gustan. Y listo. Y aquí Save está esperando esta entidad que hemos instanciado, ¿no? Llamada persona. Vamos a copiarlo y aquí lo pego. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí no me da ningún error ni nada. Pero lo que nosotros estamos pidiendo como parámetro es una entidad de Java. O sea, es un objeto de Java. Entonces un objeto de Java y le estoy pasando un objeto de JSON, no va. Entonces Spring tiene pensado eso. Lo que vamos a hacer es poner una notación llamada request body. Y request body se encarga de recibir ese objeto JSON que viene por fuera, ¿no? Y lo que va a hacer es que lo va a convertir en un objeto en Java. Y así pueda hacer la persistencia tranquilamente, sin ningún error. Miren, vamos a probarlo. Vamos a guardar, esperar que corra el proyecto correctamente. Voy a ir a mi base de datos, actualizamos y vemos que no tiene nada. Y lo que vamos a hacer es, vamos a grabarnos el orden, ¿ok? El orden es ID, apellido, edad y nombre. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la estructura de un objeto JSON es así, miren. Vamos a abrir llaves. Y esto se les va a recordar como a los diccionarios, ¿no? Algunos que han visto Python, por ejemplo, el mismo Java también. Hashmaps. Y ahí está. Entonces tengo 4. ID. Ya me olvidé. A ver. Apellido, edad y nombre. Entonces, esto es la clave. Por ejemplo, ID es la clave. Como es entero, le vamos a poner 1. Apellido. Y le vamos a poner Rojas. Nombre. Martín. Y aquí. No, es la edad. Sí que me he equivocado. A ver, edad, sí, acá es edad. Y ya también es entero, lo hemos puesto como entero. Y acá, nombre, Martín, vamos a ponerle. Listo. Entonces, esto es la estructura de un objeto JSON. Ya, tal cual. Siempre manejando el orden que tiene la base de datos, recuerden. Entonces tenemos ID, apellido, edad y nombre. Todo esto son las claves. Y el 1, Rojas, 18 y Martín son los valores. ¿Ok? Entonces acá tenemos el concepto de clave valor. Listo. Entonces este objeto JSON le vamos a enviar a esta petición. Vamos a darle a send. Y como ven, me ha devuelto la respuesta del servidor con un status 200 awk. Quiere decir que todo ha ido correcto. No ha habido ningún error. Si nos vamos a la consola debería estar, aquí está,
la sentencia SQL y me dice Hibernate insert into persona. Quiere decir que ha hecho una nueva inserción en nuestra base de datos. Vamos ahí y ahí está. Como ven, ahí está la inserción correctamente. Entonces no ha habido problemas para poder hacer esa petición. Entonces lo resto que vendría a ser el get, put, delete es el mismo trabajo, ¿no? No es nada más que poner un método, una anotación y poner unas partecitas que son ya configurables, ¿no? Que se tiene que seguir, porque de ahí para trabajar con métodos propios ya vendría a ser lógica de cada uno. Entonces aquí vamos a ponerle ahora un get. Con un get yo voy a poder ver este registro, ¿no? Voy a poder ver este registro y todos los que van a estar registrados en un futuro. Entonces vamos a ponerle get mapping, ¿ya? Y así le declaramos que va a ser de tipo get. Luego aquí le definimos la ruta y le vamos a definir que va a ser listar. Va a ser de tipo público. Y acá hay algo muy importante. Como este método, ¿no? Tiene un void porque no me va a devolver nada. Al yo tener un método, vamos a abrir pestaña acá. Al yo tener un método de tipo get, sí me va a devolver algo. Y me va a devolver una lista, ¿ok? Me va a devolver una lista con todos los objetos, o sea, para decir, con todos los registros que hay en nuestra base de datos. Por ende, lo que yo voy a hacer es decirle eso, ¿no? Que esto me va a devolver una lista. Y dentro de estos dos signos, ¿no? Le vamos a poner el nombre de nuestro objeto, de nuestro modelo en Java. Persona. Vamos a ponerle un nombre le pueden poner cualquiera. Y ahí nos da un error porque no nos está retornando nada. Vamos a poner return. Y acá hay algo muy importante. Miren, en guardar utilizamos por ejemplo la persona DAO porque tiene el método que necesitamos para hacer la persistencia de datos. Y ahora nuevamente vamos a utilizar la persona DAO. Por eso es que inyecta. En realidad en los 4 lo utilizamos. ¿Ok? Porque dependemos de persona DAO. Como bien dije, por ahora estamos trabajando con métodos que tiene el JPA repository. Pero en un futuro podemos nosotros crear nuestras propias consultas, nuestros propios métodos con nuestras propias consultas y poder utilizarlo tal cual. Por ejemplo, en persona DAO, tú le puedes poner acá persona DAO punto y el nombre de tu método que has creado aquí, ¿no? En persona DAO le puedes poner, por ejemplo, listar, no sé, personas por apellido, un ejemplo. Entonces, ya está, ese es el nombre de tu método y listo. Entonces, eso es lo cool, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es retornar una persona DAO, pero con un método que ya hay en JPA repository. Y ese método se llama find, ¿ok? All. Y lo que hace es sencillamente devolvernos todos los registros que va a encontrar en nuestra base de datos, absolutamente todos. Si tal vez un registro le falta una columna, no va a discriminar, sencillamente lo va a traer y te va a mostrar como una columna vacía. Y listo. Vamos a guardar, y si yo me voy ahora a esta, vamos a copiar aquí en Postman, aquí listar, y vamos a ponerle send. Se dan cuenta que el servidor me devuelve con un estado 200 awk y me devuelve la lista. Aquí como ven. Entonces vamos a guardar dos usuarios más. Yo le voy a poner ID2. Vamos a ponerle apellido. Apellido, a ver. Un apellido Rosales. José. Y que que tiene 25 años. Vamos a hacerle un send. Ahí está un 200 awk. Aquí un 3. Un Merino, por ejemplo. Apellido y Marcos, vamos a ponerle, y aquí vamos a ponerle 30. Entonces le enviamos al servidor, me devuelve con un 200 awk, o sea que está bacán. Vamos ahora al get, le hacemos un send y ahí me trae todos los registros que he hecho. Genial, ¿no? Genial porque lo estoy haciendo en pocas líneas de código, no tengo que hacer mucho ya que en el JPA repository ya tiene todo, ¿no? Es genial. Aquí puedo ver las consultas y listo. Ahora lo que haríamos son los dos últimos que nos falta, que vendría siendo nuestro post y put. No, perdón, nuestro put y delete. Disculpen. El put es lo que va a actualizar, ¿no? Si específicamente yo quiero actualizar, por ejemplo, a este registro con ID2, pues lo voy a actualizar, no le puedo cambiar el apellido, el nombre o la edad, ¿ya? Y con el delete es para eliminar uno de ellos, ¿no? Uno de los que están en nuestra base. Vamos a comenzar por delete, ¿ok?
Vamos a poner delete mapping y vamos a ponerle una ruta que se va a llamar eliminar. Ya, hasta aquí ya lo he explicado bien, entonces no hay dudas con esta anotación. Vamos a poner un método público que no devuelva nada, se va a llamar eliminar. Listo. Y ahora vamos a llamar a la persona DAO. Vamos a poner un punto y vamos a poner el siguiente método, que es delete. Pero no, vamos a delete by ID, ¿no? Que es por un entero. Ahí está. El delete by ID me está pidiendo un entero. Entonces ahí viene ya otro concepto, ¿no? Otra anotación. Ahora les voy a explicar. Vamos a añadir una nueva pestaña. Vamos a poner el tipo, recuerden aquí, el tipo de método en HTTP. Vamos a poner delete, ¿ya? Siempre tienen que estar cambiando. Cuidado que hay veces se les salte y pongan el mismo método. Ya, entonces delete y listo. Copiamos la URL. Y recuerden que el último, ¿no? El último nombre va cambiando. Aquí le voy a poner eliminar. Y listo. Acá viene lo interesante. Porque cuando yo quiero eliminar un registro, yo le tendría que pasar. Pues Spring me va a pedir, por ejemplo, que yo le pase un ID. Y es el ID de cada registro que está acá. O sea, tenemos 1, 2 y 3. Para yo hacer esto, lo más sencillo de hacer es que por la URL yo le pase un ID. Si yo le digo que me elimines el 2 y listo, me debería de eliminar el 2. Bueno, aún está la funcionalidad, pero lo debería de hacer. Entonces, lo que va a hacer Spring es sencillamente pasar una variable, ¿no? En la misma URL. Entonces, Spring ya tiene pensado eso y tiene una anotación para hacer eso. Lo primero que tendría que hacer es irme aquí al deleted mapping, en donde está la ruta, ponerle un slash y ponerle dos llaves y ponerle el nombre que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero ponerle ID. ¿Ya? Entonces, con este ID yo lo voy a manipular. O sea, siempre recuerden el nombre que han puesto aquí. Con este ID yo lo puedo manipular. ¿Cómo así? Pues sencillo. Vamos a ponerle un path variable. Y con esta anotación lo que vamos a hacer es recoger, ¿ok? Este valor que tienes aquí. Es ID. Pero recuerden que si nosotros lo recogemos, pues está con un tipo de dato por default. Igual me da error porque yo le tendría que definir aquí. O sea, esto viene como un string. Pero lo que yo estoy, o sea, lo está recogiendo tal cual, como un string. Entonces lo que yo tendría que hacer es definirle un tipo de dato. Porque recuerden que esto me está pidiendo un entero. Entonces aquí le define el tipo de dato que va a ser un entero. Y el nombre, ¿no? Integer ID. Y este ID, como están viendo acá, lo copio y lo pego y lo paso aquí como parámetro en el delete by ID. Lo guardo. Y lo que debería hacer es eliminarme. Vamos a decirle que me elimine el 2. Aquí está mi get, miren, vamos a actualizarlo. Ahí está. Y aquí me va a eliminar el 2. Send y me lanza un 200 awk. Si le mando otra solicitud, ahí me eliminó el 2. Genial. O sea, ya está eliminando, está listando y está creando. Ahora, lo siguiente que tendría que hacer el put mapping. Y el put mapping va a tener, en este caso, el actualizar, vamos a poner. Listo. Aquí no le tendría que poner nada, ¿no? Y vamos a crear el método. El método va a ser igual, un public void que va a ser actualizar. Y listo. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser la lógica aquí para actualizarlo? Bueno, lo que podríamos usar es lo mismo que el guardar. Porque recuerden que lo que nosotros queremos actualizar es un objeto. No sabemos cuál, por ende yo le puedo pasar todo un objeto completo. Pero con una excepción. La excepción va a ser que cuando yo le pase el cuerpo de este objeto tal cual, ¿ok? Tal cual, yo no le cambie el ID. O sea, yo simplemente le cambie cualquiera de las columnas menos el ID. ¿Por qué? Porque cuando yo le pase este objeto JSON, pues lo que va a hacer es convertirme en un objeto Java y al detectar el ID igual, pues lo que es donde va a referenciar ese objeto y no va a tocar los demás. ¿Ok? No va a tocar lo demás ni tampoco va a haber confusión en el mismo Spring. Entonces, eso yo tranquilamente podría hacer, miren. Vamos a poner persona.dao.save y aquí como ven me pide una entidad. Lo mismo, hacemos lo mismo que en el DAO, le ponemos un request body. Esto lo expliqué, que es para
que nos transforme en un objeto en Java y pueda hacer la persistencia correctamente. Lo mismo le ponemos persona y le ponemos punto y coma. Listo. Entonces con esto ya tendríamos listo nuestro actualizar. Vamos a ir a Postman. Vamos a copiar un objeto de Java, un objeto JSON. Vamos a cambiar aquí el método llamado put. Vamos al body, raw, JSON. Ahí está. Por ejemplo, yo al 1, obviamente el ID no se cambia. El nombre ya le quiero poner un segundo nombre, por ejemplo Martín Leonor Rojas Manzaneda, edad 45. Entonces ya lo he editado, excepto el ID. Y vamos a poner la URL que se llama, voy a copiarlo acá, se llama actualizar. Vamos a darle a send y me lanza un 200 OK. Me voy al get y en el get le doy al send y se dan cuenta que ha actualizado el ID1. Ahora se llama Martín Leonor Rojas Manzaneda y 45. Y es muy sencillo, chicos. Esto es todo. Miren, acá podemos ver la consulta. Y esto sería todo por el video de hoy. Así como ven, es súper sencillo construir una API REST desde cero. Mientras más cosas hagamos en nuestro proyecto, mientras nuestro proyecto sea más grande, obviamente la dificultad va comenzando. Pero esto no es nada. ¿Ok? Esto no es nada porque esto es simplemente la base. Con lo que tendrían que saber para emprender en un proyecto en Spring. ¿Ok? De ahí podríamos ver queries, podríamos ver, como bien le dije, métodos personalizados, podríamos ver el tema de la seguridad, ¿no? Podríamos ver más cositas, que lo vamos a ver en el canal. Ok, si les ha gustado no olviden suscribirse y dejar un like y un comentario por si alguna duda en el video. Nos vemos, chao chao.